Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. En este pequeño video les voy a hablar sobre una película que tuve la oportunidad de ver, la cual se llama Shakespeare enamorado. No les voy a hablar mucho sobre la historia, realmente no les voy a hacer ningún spoiler, tampoco si me gustó o no la película, realmente sí es una buena película y sí me gustó, pero pues no es, ese no es el objetivo de este video. Les quiero relatar un poquito que esta película está basada, o bueno, más bien está ambientada en el año de 1593 y está basada en la época del teatro isabelino, de la primera reina Isabel. Ya saben, la famosísima reina virgen. Bueno, algunos puntos o características muy importantes que podemos encontrar en la historia, además de mucho amor, es que, por ejemplo, los dueños de teatros en ese momento se encontraban muy endeudados y había un par de personas, o un grupo de personas, que se ponían a, a torturarlos hasta que les pagaran el dinero. Pero pues estos no les podían pagar el dinero porque su profesión era el teatro. Y el teatro estaba prohibido. O sea, estaban clausurados todos los teatros de la ciudad. Pero bueno, eh, un día llega un guardia y empieza a gritar, no, es que el teatro ya está, ya está permitido otra vez, ya pueden reabrir sus puertas. Esto fue un punto muy importante para la historia en cuanto a los actores, eh, y las personas que eran dueñas de las compañías teatrales. Bueno, además, en ese momento los actores eran vistos como personas de una clase social muy baja e incluso deplorable. De hecho, la gente los veía como vagabundos, mundanos, o sea, lo más bajo, lo más bajo. Además, en ese momento, bueno, las mujeres no podían participar en el teatro, porque si una mujer era vista en un teatro como actriz, se supone que estaban incitando al hombre, querían generar un ambiente sexualizado, o sea, era clausurado, en pocas palabras. Por eso los actores, no, perdón, por eso los actores solo eran masculinos. Y incluso cuando había un personaje femenino en una historia, que no fue hasta el año de ay, la verdad olvidé el año, pero bueno, cuando había un personaje femenino, los hombres más jóvenes, como todavía tenían su voz aguda, eran los que interpretaban ese papel. Y no era nada gay, pero ellos eran los que interpretaban ese papel. Incluso es en ese tiempo cuando, cuando William Shakespeare, bueno, dentro de la historia, empieza a crear la historia de Romeo y Julieta. Está muy interesante, no creo que haya pasado así en la vida real, realmente, pero está muy interesante cómo le meten ahí una historia que todos amamos, ¿no? O sea, que no es la principal de la película, pero está muy interesante. Incluso algo muy importante es que cada teatro contaba con una persona que realizaba sus obras para exponerlas y así eran exclusivas del teatro. Por ejemplo, yo, William Shakespeare, escribo mi obra, Romeo y Julieta, y solamente va a estar en mi teatro o en el teatro en el cual yo trabajo o estoy asociado. Otros teatros no podían presentar la obra, realmente no podían hacerlo. Pero en ese momento, en ese teatro sí lo podían hacer. Por eso era que se llenaban tanto los teatros para ver una sola obra, porque sabían que si se la perdían en ese lugar, pues no la iban a poder encontrar en otro lado. De hecho, había muchas personas que pagaban buenas coronas o buenas libras, buena cantidad de libras, para que las personas encargadas de escribir obras les hicieran una historia nueva y ellos pudieran así implementarla en su teatro con su cast. Algo muy interesante, ¿verdad? La exclusividad ante todo. De hecho, las obras que en ese momento se podían mmm, llevar a cabo eran de tragedia, eran de amor, de desamor. No había mucha variedad, mucha gama de géneros, por así decirlo. Pero algo muy interesante es que las piezas teatrales en ese momento carecían de una buena actuación, ya que como los dueños de los teatros mm, decían, los actores aquí sobran. Y sí es cierto, eso no se pone en duda, los actores sobran. Y yo creo que hoy hasta el día de hoy sobran actores. Hay muy buenos actores y pues muy malos actores también si así lo quieres ver, sin criticar el trabajo de nadie, pero hay muchos actores. Pero los buenos actores, o sea, los grandes actores que realmente te hacen sentir esa muina, esa felicidad, esa tristeza, pues yo creo que no lo hay y tampoco lo sabía en ese momento, ¿no? O al menos es lo que nos deja ver eh, la película, la trama de la historia.
Y cómo no, bueno, debido a que los actores tenían muy mala fama, no creo que una persona de la clase social alta quisiera dedicar su vida a algo que era de lo más bajo. O sea, era como para la prole, por así decirlo. Mm, bueno, creo que en ese momento nadie quería ser actor de la clase alta, ¿no? Todos eran así, "Oh, no, yo soy conde, duque, canciller, lo que sea, ¿no? No sé, de los cargos, de los cargos en las monarquías, perdón mi ignorancia. Pero bueno, por eso se dividía el teatro para la clase baja, que eran obras vulgares, que tocaban cosas mm, sexuales, por así decirlo, y eran expuestas en los bordeles de ese momento. Incluso existía teatro para la clase media, que eran obras más que nada sobre tragedias, y para la clase alta eran obras con contexto diplomático y político, o sea, era contexto así, ¿no? Clase media, baja y alta. Hasta en ese momento se dividían así las obras teatrales. Bueno, algo muy interesante es que la estructura del teatro era de al menos 3 pisos. O sea, 3 pisos, 3 niveles. Y tenía una forma hexagonal. Y la parte baja, o bueno, la parte inferior, tenía paja. Había paja y había tierra. En ese momento no había casi concreto, ¿no? Era más que nada para las paredes, no para los pisos. Y pues bueno, algunos teatros tenían incluso su propia cantina. Y pues bueno, esto aportaba más a su mala fama, porque pues había mujeres de la vida galante y los hombres se alcoholizaban y perdían y bueno, hacían cosas de índole sexual, ¿no? Por ahí. Otra cosa muy importante, bueno, que a mí se me hizo muy importante dentro de la película, no es con la trama, pero se observa que la religión en ese momento era muy presente en la vida de las personas. De hecho, todo lo hacían, ¿no? Por Dios, ¿no? El poder que me da la reina Vir, perdón, el poder que me da la reina Isabel, en el nombre de Jesús, ¿no? Un ejemplo. O hacen algo, se persinan. Ven una mujer en el teatro, no, pues se persinan. Eso está mal. La historia está muy buena, la verdad. Me gustó mucho esos puntos que abarca sobre el teatro isabelino o en la época de la reina Isabel I. Y creo que es una muy buena historia. No estoy hablando de la historia de amor, sino que la historia, cómo la van llevando. En cuanto al teatro me refiero. Me gustó mucho la película, estuvo muy buena y obviamente la recomiendo. Gracias por ver mi video y bueno, espero que tengan buena noche.